No quiero abundar en conceptos y distraerlos y hacerles perder tiempo, solo decir lo siguiente. La admiración que tengo por el trabajo que hacen, que han hecho y seguramente seguirán haciendo el personal de tarea. Y en ellos, la admiración y el reconocimiento muy modesto en este pequeño y casi familiar espacio que tenemos llamado Centro de Estudios de Hermenéutica, el respeto y la admiración a todos aquellos que piensan con las manos. Denis de Rougemont escribió hace mucho tiempo un libro que se llamaba Pensar con las manos. Todos aquellos que haciendo, modelando la materia o trabajando con ella, también generan, crean un modo de pensar, de entender la realidad, en ese contacto con la materia. En este caso de Néstor, con la restauración. Y a mí siempre me pareció fascinante, yo obviamente no era y soy y sigo siendo un absoluto ignorante de los temas, pero me fascinó siempre el modo en que Néstor, su equipo y todos aquellos que trabajan en ese área pueden entender la materia, leerla. Algunos de nosotros solo sabemos apenas tratar de leer libros, pero leer la materia, comprenderla, descubrir la historia que está detrás, eh, tratar de descubrir su legitimidad, su carácter genuino y después poder trabajarla con las manos, eso me parece maravilloso. En un contexto o en un horizonte donde cada vez se valora solamente lo que tiene que ver con el número, lo que tiene que ver, no en el sentido pitagórico, lamentablemente, sino en el sentido comercial, incluso el comercio educativo, ¿no? Es decir, no en el sentido del lucro, ¿no? Sino que si no tengo, lo que digo no tiene nada que ver con esa dicotomía bastante, bastante extraña de comprender entre privado y público, ¿no? Sino tiene que ver con cuando la medida de la calidad es solamente el número de alumnos que uno tiene o las publicaciones que uno tiene, bueno, sino la cualidad, saben ustedes, todos ustedes mejor que yo, incluso los artistas que están presentes, que se mide, o ciertas cualidades se miden de otra forma. Y ese trabajo maravilloso con las manos, ese modo de entender con las manos, como ellos, como los artistas, me parece que es una gran lección para quienes nos dedicamos a la teoría, para comprender cómo comprenden ellos. Néstor va a hablar hoy de Figari. Néstor es profesor nacional de pintura y también es licenciado en artes visuales. Estudió restauración de pintura con Juan Corradini. Ha recibido becas y subsidios para el perfeccionamiento en el exterior del país y dirigió proyectos de restauración en el ámbito público y también privado. Ha dictado ponencias en congresos nacionales, internacionales, es autor de libros, de capítulos de libros, de artículos en revistas argentinas e internacionales. Conforma el comité editorial de publicaciones en Argentina, en Chile y en España. Es profesor titular de la Universidad de San Martín y también de la Universidad Nacional de las Artes. Como investigador participó también en proyectos del CONICET, del FONSIT, y fue director o decano del taller Tarea, o director del taller Tarea, desde el 2004 al 2008, y cuando convertimos el taller en instituto, fue decano del instituto desde el 2011 hasta el 2019. Tuve ese privilegio de participar con él, siendo rector de ese maravilloso experiencia del taller Tarea. Néstor, muchísimas gracias. Te dejo o los dejo a ustedes con él. Y nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Merecidos elogios de tu parte. Agradezco enormemente la invitación con que han sido honrado y la participación de todos los que están aquí, que han mostrado interés por esta
charla, vamos a llamarla charla y no conferencia con esa cosa formal. Tal vez, no sé cómo es el mecanismo de estos encuentros, si luego hay preguntas o lo que fuera, estoy, por supuesto, a disposición de todo lo que quieran preguntar. Bueno, entonces lo que necesito, no sé quién está a cargo de la... Ya que me den sí, para ya te compartir. compartí. Ya Ya. te la habilité. ¿Sí? Bueno, ahí Sí, arrancó. sí. Bueno, ya arrancó. A ver dónde estamos. Muy bien. Espero que se vea. Sí, ¿Se se ve ve bien? perfecto. Se ve perfecto. Voy a hacer más grande. Ahí Bueno, se ve perfecto. ahí estamos. Entonces, la cuestión, el título de esta charla, de esta ponencia, se llama La superficie y profundidad en la pintura de Pedro Figari, que como todos saben, fue un gran artista uruguayo y del Río de la Plata, en mi modesta opinión, uno de los más importantes que hubo, digamos así, en el siglo XX. Tengo una profunda admiración por Figari. Este cuadro que ven ahí es del Museo Blanes, de Montevideo. Y comenzaría yo diciendo algunas cosas para entrar en calor. Yo diría que para explicar un poco a dónde voy, ¿no? Yo diría que el acto de ver no puede ser descrito como un fenómeno puramente anatómico o mecánico, dado que intervienen en ello, en el ver, los complejos mecanismos psicológicos de la percepción. Y aquí introduzco algo que siempre digo en clase, ¿no? Después, si quieren, si hay lugar o tiempo, lo discutimos. Creo que no es lo mismo mirar que ver, ¿no? Yo le otorgo al verbo ver un sentido mucho más completo que al mirar, ¿no? Ver es probablemente mucho más que mirar, porque el ver implica desentrañar el significado y otras cosas más. Bueno, a pesar de todo lo que decimos, que el acto de ver no es un fenómeno anatómico y mecánico, sino que está en gran parte dominado por mecanismos complejos de la percepción. Sin embargo, la evolución de nuestra especie humana ha dotado a la visión de ciertos, entre comillas, reflejos, digamos, o automatismos que, que han contribuido a la supervivencia, digamos así, y a la interpretación del mundo que se presenta frente a nuestros ojos, ¿sí? Aunque parezca mentira, no sé si atribuirlo a la evolución de la especie humana o lo que sea, pero el acto de ver tiene ciertos mecanismos automáticos, ¿sí? O, digamos así, reflejos. En este sentido, somos capaces de distinguir una forma determinada entre muchas formas, ¿sí? Cosa que a veces una computadora no puede hacer. Asociamos los colores con ciertos fenómenos de la naturaleza, en fin, somos sensibles a detectar movimientos y sobre todo a simplificar, a eso voy, sobre todo a simplificar las cosas que se nos aparecen. Los psicólogos dicen, los psicólogos y los especialistas en la visión dicen que es por una simple economía de esfuerzos, ¿no? El hombre no podría haber sobrevivido si no simplifica lo que ve, ¿no? No obstante esto, si modificamos las condiciones del contexto, también somos capaces de rectificar, digamos así, la idea que nos hacemos de las cosas. Por ejemplo, todos consideramos a la pintura como un objeto plano, como una superficie cubierta de colores,
¿Mm? Lo mismo que un dibujo o un grabado, por decir algo. A poco de andar, entonces, y si modificamos el punto de vista estandarizado o estándar, aquel que lo simplifica todo, y empleando la visión macroscópica y microscópica, nos vamos a dar cuenta que la pintura es un objeto tridimensional, fundamentalmente compuesto por capas superpuestas. Si a esto añadimos el examen radiográfico, notaremos que muchas veces lo que está a la vista, lo superficial, es también resultado de lo que está oculto, lo que está en el interior. En el caso de Figari, me propongo entonces explicar esta relación entre lo superficial y lo profundo para caracterizar de algún modo la génesis de las formas y también el fenómeno cromático. Soy consciente, por supuesto, de las limitaciones que tiene todo discurso racional respecto a las obras de arte y del insondable y muchas veces inexplicable proceso, digamos así, el proceso creativo dominado por tantos estímulos que nunca vamos a conocer. Así que todo esto tiene la fragilidad de una hipótesis en el sentido de que es una propuesta más y me propongo explicarles entonces qué quiero decir con esta relación entre lo superficial y lo profundo, que supongo que en filosofía tiene mucha tela para cortar, ¿no? Y aún en los aspectos religiosos, ¿no? Lo superficial sería lo aparente y lo profundo lo verdadero. En fin, sería una cuestión que no debería ocuparnos minutos en esta charla, pero que se puede reflexionar sobre eso. Muy bien. Todos saben que este pintor, extraordinario pintor uruguayo, Pedro Figari, ha sido objeto de críticas y de elogios enormes. Hay mucha bibliografía sobre este artista. Quisiera destacar en primer lugar este libro que se publicó en el año 43 y es de Carlos Herrera Maclean, que se llama Pedro Figari, que a su modo fue, digamos así, una suerte de primer catálogo razonado de la obra de Figari, que contiene más o menos 121 reproducciones en negro y 8 en color, y que fue editado, fue publicado un poco antes, o bastante antes, de que comenzaran a proliferar las falsificaciones de las obras del artista, y también antes de que se dispersara la obra de Figari a través de los hijos y sus descendientes. No se sabe exactamente cuántas obras pintó, pero en algunos textos se mencionan 2.500 y en otros un poco exagerados, 4.000 obras. No sé si eso es cierto o no, pero lo cierto es que pintó mucho, pintó desenfrenadamente, sin pausa alguna, muy tardíamente en su vida, dado que se calcula que el periodo creativo intenso de Figari abarcó no más, un poco más de 10 años, 15 tal vez. Hay mucho publicado sobre Figari, acá les voy a mostrar algunos de las obras, hay muchas otras más, pero bueno, estas son muy significativas. Catálogos, libros sobre Figari, catálogos del Museo Blanes, libro de Elox, en fin, hay varios, ¿no? Samuel Oliver. Y en el medio y arriba tenemos el libro de Corradini, que se refiere al estudio del grafismo de Figari, que para mí fue el disparador, el iniciador de
de este trabajo que inicié hace muchos años. Es el libro pionero, es el que dio origen a todo esto, y lo que yo he tratado de hacer es nada más que agregar algunas observaciones al corpus principal de las ideas que están en este fantástico libro de Corradini, que se llama Radiografía y Macroscopía del Grafismo de Figari. He tomado, digamos así, el concepto y lo he tratado de expandir y de poner otros ejemplos y de completarlo, en realidad, porque es una obra maestra y creo que es el libro más importante desde el punto de vista técnico de la pintura de Figari. Por lo tanto, mi tesis es esta, muy tardía, ya que yo hice toda la academia, estuve 9 años estudiando y terminé en el año 77, la carrera formal, y me pasé muchos años simplemente como profesor de artes plásticas de Bellas Artes, hasta que existió la oportunidad de que ese trabajo que muchos habíamos hecho tuviese reconocimiento universitario, para lo cual tuvimos, porque fuimos unos cuantos, muy tardíamente ya, hacer un curso, una cursada de 1 año, y escribir una tesis. Y esta es la tesis que yo escribí sobre Figari, siguiendo, como ya les dije, las pautas esenciales que había fijado Corradini. La tesis es del 2011, así que no es tan vieja. Yo soy más viejo en ese sentido, pero me dio mucho gusto hacerla, y hemos seguido trabajando sobre la pintura de Figari muchos años, y he acumulado con mucha paciencia muchísimo material de comparación, muchas, no sé cuántas son, pero muchísimas radiografías, y he examinado aproximadamente con el mismo método unas 60, 70, no sé exactamente cuántas horas de Figari, así que, digamos, esta es un poco la base sobre lo cual voy a hablar. Podríamos decir poéticamente que Figari compone un tejido visual que no defrauda ni engaña, porque no apela a la verosimilitud o la representación de las cosas tangibles, sino que trabaja con la evocación. Esa es la magia que tiene Figari, evocar las tradiciones, sobre todo del campo, las tradiciones de los descendientes afrodescendientes, y las tradiciones de bailes, pericones, reuniones en los salones. Es como que Figari de alguna manera vio esto, tal vez en su juventud, y que lo presenta ahora, no ahora, Figari falleció en el 38, pero que aún sigue teniendo mucho impulso, porque esto habla en parte de nuestra identidad. Por supuesto, reconociendo que no hay mucha diferencia, o si hay alguna, no es tanta, entre el Uruguay y la Argentina, las dos orillas del Río de la Plata. Figari trabajó muchos años en la Argentina, y en Argentina hay muchos cuadros de Figari. Entonces, el núcleo de lo que quiere hacer Figari no es la verosimilitud, sino la evocación. Y aquí planteo una cosa interesante, que también da para la reflexión, no sé si filosófica, pero que puede dar lugar a algún tipo de reflexión, y digo, es que en la pintura hay posibilidad de considerar alguna diferencia entre el momento de la creación y el cumplir con la ejecución. Me quiero referir, es que en algo tan enérgico como la pintura directa y empastada, la materialización de la idea constituye un proceso distinto a la revelación del concepto de la obra. Si ustedes seguramente sí han leído estética, en muchos tratados de estética se habla de un proceso de revelación de la obra, de imaginación, y luego la materialización
para muchos estudiosos del proceso sensible, el momento de la revelación es el verdadero momento creativo, y la materialización de la cosa, o sea, la ejecución, es en muchos casos secundaria, sobre todo en las artes plásticas, ¿no? Para lo cual, entonces, yo digo, es posible en una pintura como la de Figari, que es rápida, violenta, directa, empastada, separar estas dos cosas, la revelación de la obra y la materialización, para lo cual me viene al dedillo una frase de Heidegger muy conocida que dice: la esencia del obrar es el consumar. No sé si me explico, pero ahí tengo muchas dudas yo respecto a ese proceso que les voy a mostrar, intentar explicar. Yo entiendo que no hay tal diferencia, salvo la referencia a la evocación, pero no hay tal diferencia entre la revelación de la obra y la materialización, la ejecución. Y esta frase de Heidegger, la esencia del obrar es el consumar, me parece que también merece una reflexión. Figari consuma, realiza constantemente. Hay algunas fotos de cuando él pintaba en su taller, sobre todo en París, que disponía frente a sí de 4, 5, 8, 10 obras al mismo tiempo, y las iba trabajando alternativamente. Yo no puedo, me resisto a pensar que ya tenía la esencia de la obra en su mente y lo que estaba haciendo era simplemente materializarla, sino que hay un proceso inmediato, a veces subconsciente, de elaboración, que no me cierra a mí para separar estos dos grandes momentos, el de la revelación de la obra y la materialización. En fin, eso se puede discutir. Entonces, nuestra idea de encadenar lo superficial con lo profundo no puede reducirse, como dice el cartel, a un planteo descriptivo como una crónica de lo físico-anatómico. Nuestro propósito, no obstante, está orientado a revelar lo interno como causa de lo visible, considerando la idea de que la interioridad es como un manantial oculto, como una plataforma que sostiene los fundamentos de la forma y del fenómeno cromático. Esto sería un poco la síntesis de lo que quiero decir, no sé si lo lograré del todo. En el sentido amplio, la pintura de Figari, el uruguayo Figari, constituye un claro ejemplo de lo que hoy llamaríamos gestualismo caligráfico, que revela, como dice el cartel, una actitud vital a través del movimiento y el gesto al pintar. Se aunan entonces, según mi opinión, dos aspectos esenciales que estaban reunidos en el antiguo término griego gráficos, es decir, se aúna el concepto de la escritura y el concepto del dibujo. La pincelada, como la escritura, contiene, vamos a decir así, datos que permiten interpretar aquello que ha dado origen a la forma. En este contexto, la forma surge como tal cuando desciframos su clave, es decir, la manera en que se relacionan entre sí estos gestos estructurales y el modo en que se insertan en el tejido de rasgos que conforman la imagen. Esa sería una explicación un poco rebuscada de la pincelada, pero si atendemos un poco a estos datos, veremos que tienen cierto sentido en el contexto que yo quiero explicar. Otra cuestión importante. Dado que el grafismo como tal es un gesto espontáneo e inimitable, ustedes saben que existen los grafólogos, ¿verdad?
que es un gesto espontáneo e inimitable y que en su ejecución intervienen actos motrices complejos y sofisticados, nacidos en el universo de la subjetividad. ¿No? Ahí está uno de los problemitas, ¿no? El acopio de imágenes y de trazos característicos que se repiten para resolver una misma forma o elemento compositivo suele ser un sistema razonable de catalogación y estudio. Y aquí también quisiera comentar que para este trabajo, que son muchos años, se necesita muchísimo material de comparación. Eso es algo que yo insisto siempre, ¿no? Muchísimo material de comparación elaborado por el mismo investigador o a veces, cosa que no es tan conveniente, pero a veces solicitando también imágenes y opiniones de otros investigadores. Pero repito, la esencia de todo esto es tener mucho material de comparación, ya que con el examen de 1, 2 o 5 obras solas no se llegaría a conclusiones un poco más sólidas. Bien, acá tenemos entonces el análisis que he hecho y que hizo primero Corradini, que motivó mi investigación, que es complementaria, por supuesto, a la de él. Consiste el análisis en interpretar cómo han nacido los trazos y cómo se articulan entre sí. Para ello será preciso, como dice el cartel, adecuar las condiciones de observación y colocarlos en una posición diferente, empleando instrumentos especiales, en este caso la radiografía y la fotografía técnica y de detalles. Ahí tienen ustedes la imagen de un detalle de un cuadro, tomado a la izquierda con luz un poco rasante, pero finalmente visible, y su correspondiente imagen radiográfica. Los dos documentos, por así llamarlo, contienen mucha información para quien está preparado para interpretarla. Y preparado, no estoy presumiendo ni nada, sino que la sensibilidad sobre todo, es una aptitud que se consigue ejercitándola. Puede haber personas que tienen especiales cualidades sensibles, sin embargo, eso no es suficiente ni automático, sino que la sensibilidad hay que educarla. Y sobre todo, siempre les digo a los alumnos que vayan a ver a los museos y no miren tanto los libros, sino miren los cuadros verdaderos, los cuadros reales, que hagan el esfuerzo de la contemplación directa sobre un objeto de arte como la pintura, cuyas características son muy difíciles de reproducir en toda su dimensión. Aún así, lo que estoy explicando es a través de fotografías. Ustedes pueden ver que en la fotografía de la derecha, que es en realidad una radiografía, es una fotografía de una radiografía, los trazos de Figari se vuelven más comprensibles en la radiografía porque se prescinde del color, digamos, o de lo que está en la superficie, y se puede analizar en profundidad cómo elaboró esta figura y por qué nos resulta tan expresiva la pintura de Figari. Yo entiendo que está relacionado con lo que se observa mejor en la radiografía. Es decir, en la radiografía aísla, sintetiza los trazos, los vuelve más comprensibles que la visión con luz normal. La radiografía permite analizar cómo se gestó la forma, mucho más que la luz visible, ¿no? Y ahí está un poco la cuestión de lo profundo. Fíjense que la manera en que Figari garabatea, dibuja, juega, es muy especial. De ahí que la gran acumulación de documentación permite encontrar
a veces, ciertos gestos y ciertas cosas en común si comparamos elementos figurativos parecidos. Entonces la radiografía para nosotros es una herramienta fundamental para explorar lo que dijimos que era la génesis de las formas. Acá tienen ustedes otra, pero esta es una fotografía con luz visible, de un pequeño personaje, es una chinita bailando, que se recoge las faldas, creo que se puede distinguir, aunque la fotografía está tomada con luz rasante para resaltar el juego del pincel y la textura. Ahí tienen ustedes con estas líneas punteadas, y digo, es un detalle con luz rasante, las líneas segmentadas muestran cómo el pintor resolvió esta figura con grandes trazos, empleando un pincel ancho y plano, ejerciendo cierta presión. No sé si se ve el cursor, ¿no? Espero que se vea. La presión se reconoce porque en la periferia, en el borde de la pincelada, se acumula pintura. Y eso significa que hay cierta presión, porque yo también puedo deslizar el pincel sin hacer presión, y eso se ve mucho mejor cuando la pintura es espesa y pastosa, ¿no? Lo cierto es que para el pañuelo que vemos ahí con la línea roja que rodea el cuello y los puños, se eligió un pincel obviamente más pequeño, cargado de blanco, que deslizó suavemente, ¿no? El prodigioso encadenamiento de trazos curvos le confieren a la figura una sorprendente energía. Esto se puede haber pintado de muchas formas, desde luego. Y Figari también demuestra ser un eximio conocedor de la indumentaria gaucha, de ahí nuestra idea de la evocación, ¿no? No solamente conocedor teórico, sino que sabemos que Figari estaba en el campo, iba al campo, observaba todas las cosas, ¿no? El gesto característico de Figari, su pincelada, su grafismo, es siempre ondulante, sino curvo. Siempre ondulante, sino curvo. Fíjense cómo ha resuelto la figura de este perro, que está en un pequeño costado de un cuadro, en 4 trazos. En el 1 es la cabeza, es decir, apoya el pincel, en caso un pincel redondo, ¿no? Y simplemente pone la cabeza del perro. En 2 y 3 hace el lomo, y las 4 patas lo resuelve en un solo trazo, sin levantar el pincel. Es tremendo. Así aislado, no dice mucho, o sí dice para quien quiera verlo, y en el contexto tiene una gracia difícil de imitar, ¿no? Difícil de imitar esa gracia, espontaneidad que pone el artista en cada gesto, en cada cuadro. Acá tenemos otra radiografía. Véase que para Figari no hay espacios secundarios, y como que cada elemento puede transformarse en un motivo plástico independiente. Esta es una ventana, ¿no? de una escena mucho más grande. Como que cada elemento puede transformarse en un motivo plástico independiente, donde el artista desarrolla fluidamente la técnica. Y volvamos a ver, en este caso, en esta ventana, lo que interesa es comprobar cómo una vez más el remate de la forma queda definida por un gesto curvo en forma de doble lazo. Hace un lazo y después el otro lazo, y ahí definió la forma. ¿A quién, si no a Figari, se le ocurre garabatear de esta forma? Se divertía, seguramente disfrutaba de ese fluir de la materia. Esto es muy característico y lo he encontrado muchas veces. Es mucho más fácil, por supuesto, no es por fácil o difícil, sino que a veces un artista quiere dibujar un rectángulo y lo hace con pinceladas verticales o horizontales, y se terminó la historia. Además, esto está alejado de la escena principal, ¿no?
pero en esos lugares es donde encontramos estas cosas. Vamos a ver este cuadro que se llama El enfermo, una escena, digamos así, en un interior. Probablemente están los negros esperando a que se mejore el paciente o visitándolo en un ambiente caracterizado por, digamos, la tradición, el retrato aquí probablemente de algún militar antepasado y una composición muy rectangular, muy sencilla. Apenas queda la sensación de la profundidad por nada más que por diferentes tamaños de la figura. Vamos a ver ahora estos tres detalles que están marcados aquí, y vamos a notar, por ejemplo, ¿no? Es tremendo la simpleza, pero a la vez la expresividad de estos tres personajes que vistos así se reducen en unos pocos trazos, y sin embargo esos trazos siguen siendo ondulantes y rítmicos, ¿no? Y como sucede en muchos de sus cuadros, deja el soporte a la vista, en este caso el cartón. Figari pintó casi toda su obra sobre cartón sin preparar. Este color también forma parte de la imagen, no es que él se olvidó de completar ahí, sino que juega también con el color del cartón. Y lo que hay en muchos cuadros es esto, ¿no? Que Figari pintaba tantos cuadros que los apoyaba unos sobre otros, y en muchos cuadros he encontrado esto que se produce, no por el paso de una espátula en este caso, sino por apoyar un cuadro sobre otro con la pintura fresca. Les voy a pedir que me den 10 segundos, que tengo un minutito. Bueno, yo estoy de vuelta, pido mil disculpas, pero me han dejado solo y a veces hay que atender la puerta. Bueno, entonces, es notable no sé si para el que quiere ver, pero para mí es notable la síntesis y la simplificación, y a su vez la gracia, ¿no? El segundo detalle es este que estaba en el centro, de una pareja, digamos así, él con su galera, y la figura femenina. Curiosamente, fíjense ustedes la increíble dialéctica entre una veladura apenas insinuada aquí, casi sin color, y el violento empaste que existe. Violento, no diría violento, pero muy, muy fuerte empaste. Si quieren, volvemos al cuadro para que ustedes, es esto, ¿no? Tiene un sentido también increíble, increíble, pero es un recurso, ¿no? Bastante conocido, por supuesto, confrontar una cosa muy plana con una cosa muy texturada. Ahí, ¿no? Y finalmente tenemos este pequeño rincón de la habitación, muy alejado del centro de la escena, a la derecha arriba de la imagen, del rectángulo. Es increíble, es un apartado rincón, que es la pared, ¿no? Y descubrimos que es un laberinto increíble de pinceladas que van y vienen, excluido esto del contexto del cuadro. El tratamiento de la zona demuestra que Figari extiende su interés hacia
los sectores más recónditos de la superficie. Es decir, representar una cosa plana como una pared aparentemente no justifica semejante trabajo. Sin embargo, ese trabajo revela que cualquier lugar de la superficie es para el artista importante y se regodea haciendo estas cosas, ¿no? Figari no copia el mundo exterior, sino las impresiones sensibles depositadas en su memoria. Esto lo han dicho muchos críticos y analistas de su obra. Figari pinta lo que recuerda, Figari recrea todas las cosas que están depositadas en su memoria sensible. Figari escribe, garabatea, juega y se solaza improvisando e inventando. De ahí que yo sugiero que es muy difícil separar esa idea de que primero está la concepción de la obra y luego su materialización. Acá tenemos otra radiografía, fíjense, esto es también una pared. Los rayos X sobre todo, porque esto muchas veces no se ve a simple vista, ni ponían de luces rasantes ni nada. Los rayos X revelan una poderosa estructura interna de gestos y trazos estructurales. Son estructurales, no son así de relleno, son largo recorrido y con mucha decisión, trazos estructurales que a pesar de su espontaneidad se encuentran encadenados rítmicamente entre sí. Si ustedes analizan, esto es difícil de ver en este pequeño detalle, que en la realidad no debe tener ni 15 centímetros de altura. Sin embargo, si ustedes se fijan o tratan de interpretar, van a ver que hay un ritmo en esto que no es al azar, sino que trata de hacer vibrar las superficies en determinados lugares. Acá tenemos otra radiografía, son muchos cuadros los que he radiografiado, así que no se pueden mostrar todos ni por asomo. Esto es una cabeza que está frente a una pared. Fíjense otra vez lo que pasa en la pared, ¿no? De ahí la encantadora, el encantamiento que produce la pintura de Figari, al menos en mí. Ejemplo característico de densas pinceladas en un sector alejado de la escena central. Otra vez, ¿no? La dinámica vertiginosa de los trazos refleja también, obvio, la rapidez de la ejecución, ¿no? Esto es un gesto, ¿no? Un momento, ¿no? Y ahí quedó. Lo superficial. Esto es otra de las cosas interesantes de ver, sobre todo cuando se ha tenido la oportunidad de examinar muchos cuadros de Figari. Y lo que he visto es, superpone capas casi veladuras muy delgadas, en este caso de color celeste, sobre la carnación, y el efecto sugiere los reflejos nocturnos en la piel morena. Esto lo he visto en muchos cuadros y en otros no lo he visto, pero me parece a mí que, sobre todo en los que hemos visto que son falsificaciones, acá otra vez, es un refinamiento en el uso del color que está muchas veces ausente en la mayoría de las obras apócrifas o que fueron torpemente imitadas. Hay muchas obras de Figari imitadas y otras enorme cantidad de obras falsificadas, lo que es un verdadero problema. Y también, por supuesto, no es una sola cosa, acompaña rítmicamente estas pinceladas ondulantes que hacen vibrar a su vez esta cabeza. En fin, es una interesante manera de descifrar esto. Y también en otros cuadros usa, vamos a decir, apenas desliza el color y estas pinceladas así vaporosas, ¿no? Demuestra, se asemejan a lo que podría ser el pastel, dado que está pintando sobre un soporte de cartón sin preparar, que es muy absorbente y que en general entrega una superficie opaca, mate, que es característica de este gran artista
y que muchas veces ha sido estropeada con barnices y cosas así. Eso es muy delicado, pero a su vez se ha conservado muy bien. Es muy delicado, pero tiene esa cosa opaca, en este caso administra con mucho cuidado en muchos de sus cuadros estos efectos vaporosos, administra cuidadosamente, no abusa de ellos, ¿no? Lo que le hace, precisamente por eso se distinguen. El relieve también es algo tremendo en la mayoría de sus cuadros. Es un cuadro de Venecia, es una serie de cuadros de Venecia que pintó muchas series, ¿no? Pintó candombes, que son los más apreciados y característicos, pintó pericones, pintó salones, pintó trogloditas en la época también, y otros temas más que se agrupan en series. Acá tienen otro de los tantos, cómo juega el relieve, ¿no? Y es muy, pero muy interesante observar esto, ¿no? Porque uno, si lo hiciera a propósito, no le sale con tanta espontaneidad, le surge de la interioridad. Acá tenemos otro, ¿no? Fíjense, la cantidad de trazos que hay, es una pequeñísima figura que tendrá 5 o 6 centímetros de alto, ¿no? Pero así iluminada y así fotografiada se puede analizar o se puede tener alguna aproximación al proceso creativo. Lo profundo, lo que venimos diciendo. Esta figura que ven acá es una figura, esta es la cabeza y este es el cuerpo, es una negra que está bailando el candombe, ¿no? Y yo digo, si el personaje baila, los trazos también bailan, ¿verdad? Se engarzan unos con otros, esto Corradini lo llama el coligamento. El modo en que se relacionan unos con otros no es casual, el coligamento, tanto en el interior de la figura como afuera, como en el exterior, en este caso también hay lugares ejecutados con espátula. Y yo creo que expresan un conocimiento profundo del ritmo, perfeccionando la idea de la autenticidad, ¿no? Todos estos cuadros, al menos los que nosotros consideramos autógrafos, tienen esta cosa del ritmo y esa gracia que solamente se explica, me parece a mí, no solo por el colorido y todo, sino también por esta estructura interna que le da una vibración a la superficie y a la forma que de otra manera no tendría, ¿no? La negra poseída por el candombe. Esto es tremendo en muchos de estos candombes que siempre ha pintado nuestro artista, ¿no? Acá tienen otro, un pequeño personaje apoyado contra la pared, simplemente en la radiografía, el pigmento oscuro rinde también muy oscuro, no tiene contraste radiográfico, pero sí, fíjense, en la periferia y afuera de la figura, cómo fluye esto, ¿no? Es una especie de olla hirviendo. Ahí tienen otro ejemplo, es la camisa de un personaje, por supuesto muy agrandada, muy ampliada, pero ahí ven ustedes esta potencia expresiva, esta simplificación, este garabateo, este juego en el cual fue un gran maestro, ¿no? Esta es otra figura apoyada sobre una baranda, no se reconoce demasiado, ¿no? Pero ahí está la cabeza, acá está la baranda y el vestido, fíjense ustedes, y sobre todo también las pinceladas que la rodean, ¿no? Para mí es inimitable cuando uno empieza a acumular este tipo de documentación y empieza a encontrar claramente algunas líneas, algunas ideas sobre cómo era el proceso creativo, sin querer racionalizarlo del todo, empezamos a interpretar con mucho más fundamento. Esta es una puerta, son radiografías, ¿no? Esta es una puerta, y de este pequeño detalle de la puerta lo hemos agrandado mucho, amplificado mucho, y miren, esto parece
es una pintura en sí misma, ¿no? Y es un pequeñísimo lugar en donde él se solaza, expandiendo me tienen otro, este es un personaje sobre una pared, sobre el arco de una puerta, una ventana, y aquí se mira, sobre todo en la radiografía, esto no se percibe observando el cuadro directamente, la combinación de trazos con espátula y pincel. Lo que logra, el efecto de superficie que logra, no se descubre sino a través de esta radiografía. ¿Por qué vibra tanto eso? Y bueno, precisamente porque esta es, vamos a decir, la explicación de esa magnífica ritmo y esa magnífica amplitud expresiva que tienen los elementos más sencillos. Vamos a ver algún caso, este se llama El Entierro, casi todos son óleos sobre cartón. Vamos a ver este pequeño sector acá a la derecha, no me acuerdo de quién es este cuadro, bueno, y esto sorprende bastante, encontrar aquí esta injustificada, entre comillas, cantidad de pinceladas tan vibrantes, ¿no? Acá está la firma, ¿no? Acá hay un perro, pero en ese lugar tan apartado, voy a ir un poco para atrás, ¿no? Ahí, a la derecha, acá. ¿No? Y uno se dice, ¿qué necesidad había de hacer eso aquí? ¿No? Y no sé si recuerdan, acá está el perro, que les mostré antes, acá. Esta es una fotografía con luz rasante, es un pequeñísimo detalle. Pintado con gran ímpetu, como siempre. El grupo de negros contrasta contra el fondo plano. Acá el cartón está sin cubrir prácticamente, ¿no? Si se observa con atención, puede comprobarse que ningún trazo se repite como fórmula o solución para representar las galeras. Si ustedes se detienen un minuto, van a ver que cada una es singular y especial. Eso es en parte lo que le da la gracia a este milagro que realiza Figari sobre sus cartones. Veamos este cuadro, este es de Uruguay, creo, sí. Este estuvo en tarea, creo que es uno de los pocos chacareros a misa que nos pidieron que hiciéramos un informe. Y es un cuadro de los pocos que están fechados, perdón. Fechados, hay pocos cuadros que están fechados. Y si no hubiera fecha es también muy difícil de determinar de qué época son, porque Figari mantuvo, vamos a decir, un modus operandi, un estilo muy parejo a través de su proceso creativo, que no fue tan largo, pero sí muy cuantioso. Vamos a ver este detalle en este cuadro, que parece inacabado, ¿no? Visto en detalle, juega enormemente con el color del soporte del cartón, y su intervención como pintor es muy, muy limitada, ¿no? Es prácticamente unos pequeños trazos y se define la forma, ¿no? Siempre ondulante, siempre imbricados entre sí. Acá tienen la radiografía del caballo, que para mí es un símbolo, y yo puse casi poéticamente, ¿no? Figari está muy lejos de proponer una representación convincente del caballo. Intenta, digo yo, transcribir su ritmo, su paso cansino cruzando el campo, en suma, la resignación del animal a cumplir su destino. Este cuadro, Baile bajo los ombúes, vamos a ver este detalle aquí. Y sobre todo, antes de que pase, fíjense que lo que les voy a mostrar es este espacio que hay entre las dos figuras que están bailando, la china y el gaucho. De pronto aparece esto, ¿no? Un ocho ondulante. Es clásico de Figari poner esas cosas en los lugares más insospechados, pero que para él
seguramente es importante, además de instalarse, por así decirlo, en el mismo tipo de planteo rítmico, empastado, con una gracia fantástica. Fíjense cómo está plantado este gaucho bailando el pericón o lo que fuera, ¿no? Este caso, que resultó bastante importante, porque yo escribí un informe muy grueso sobre el entierro del prócer, que es un cartón bastante grande, y lo radiografié completo y estuve mucho tiempo analizándolo, porque me pareció que resumía muchas de las cosas que estuve investigando. Vean, los caballos, que son, voy a volver un minuto acá, están aquí, ¿no? A la izquierda. Los caballos, ahora iluminados con luz rasante, fíjense ustedes, cómo juega el artista, no solamente con la figura del caballo, sino con lo que lo rodea, con el fondo. Si por un minuto hacemos este montaje fotográfico en donde tapamos esto y dejamos solamente visible la pared, resulta que nos estamos dando cuenta que la cabeza alzada del caballo, del segundo plano, que está más atrás, se destaca sobre la pared fuertemente empastada, sin la cual el gesto encabritado del animal perdería toda su contundencia expresiva, ¿verdad? Sin este empaste que tenemos ahí, sería una manchita oscura. La vibración que produce la acumulación de la materia densa y pastosa refuerza la idea del movimiento. Acá tienen ese mismo lugar radiografiado, y ahí se ve que el caballo, la cabeza del caballo, queda reducido a una pobre sombra, por decirlo así, porque en este lugar hay pigmentos que no tienen contraste radiográfico, pero igual se advierte lo que yo decía antes, ¿no? La espontaneidad y la sensación de movimiento reside o se explica en el tratamiento de la pared. Y esta que me parece muy linda, que es la radiografía de uno de los negros, que es un entierro, ¿verdad? El negro con galera se ajusta los guantes. Dice, la habilidad del pintor se funda en su convicción sobre el valor del tema, en el conocimiento profundo y sensible de los personajes que animan sus cuadros. Díganme si no tiene una gracia increíble. Acá está el negro, acá está la galera, el cuello, y se está calzando los guantes. Esto se observa normalmente, pero con la radiografía adquiere como una expresividad distinta, adquiere un sentido muy diferente cuando yo veo la imagen radiográfica, ¿no? Así que la imagen radiográfica de por sí también tiene un valor formal, también tiene una belleza propia, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y este es un pequeñísimo sector, debe ser 2-3 centímetros de la cornisa de ese edificio de donde está el entierro. Y ahí yo tracé con línea roja cómo resuelve esta pequeña decoración de la cornisa en 3 trazos, ¿no? Y siempre trazos ondulantes, siempre rítmicamente imbricados entre sí. Es decir, 1, 2 haciendo una L y 3 rematando para abajo. Y ahí resolvió la cornisa. Bueno, creo que con esto hemos terminado. Les agradezco mucho y salgo de aquí. Vuelvo a ustedes. Muchas gracias, Néstor. Fascinante, simplemente. Acostumbramos después de la charla, es decir, de la primera parte de la charla, pasar al diálogo, a las preguntas, comentarios, y para hacerlo más tranquilo, si quieren anotar en el chat quienes se van interesando en preguntar, y entonces le damos la palabra. Y quienes no tengan micrófono también pueden escribir la pregunta o la consulta en el chat, ¿sí? La leemos. Yo puedo preguntarle algo a Néstor. Sí, Guille, Sí, ¿cómo sí. andas?
¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias, es muy bueno. ¿Cómo están todos? Todos bien, gracias a Dios. Me ¿Ustedes? alegro. Bien, bien, bien. Bueno, mi pregunta es, Figari ha tenido maestros, yo desconozco, digamos, la obra de Figari, así que para mí este es un tema nuevo. Por lo que contaste vos, eh, su forma de trazar, ¿no?, la obra me evoca a mí al jazz, a la improvisación. Eh, pero bueno, no sé, ¿cuánto hay de improvisación y cuánto hay de estudio? No sé si me explico, ¿no? Se presenta la obra, algo de esto ya dijiste vos, ¿no? Como que se lanza así, medio como al vacío, pero él en su obra ha tratado de evocar a algún otro artista, es todo explosión, en fin, me quedó eso dando vueltas. Bueno, eh, Figari, antes de ser pintor, fue un famosísimo abogado, jurista y educador. Existe una vida anterior a la del artista, que es la vida intelectual en el sentido de las profesiones como la abogacía y como la educación. Estuvo muy interesado en esas cosas, era un intelectual antes de ser un pintor. De repente le agarró la locura, por llamarlo así, disculpen la expresión, y abandonó todo, la diplomacia, la abogacía, todo por la pintura. Y sufrió bastante porque muchos lo criticaron: vas a abandonar tu vida social y profesional para pintar esos muñequitos, le decían, ¿no? Figari siempre pintó, aun cuando estaba dedicado, incluso fue defensor de pobres y ausentes, era un gran personaje en Uruguay. Pero pintó con seudónimos al principio. Estudió, no me acuerdo en este momento si estudió mucho o poco, no demasiado, de modo que se le puede clasificar como, vamos a decir, perdón la simplificación, como un artista post-impresionista, si ustedes quieren, sobre todo por la elección de los colores y todos estos trabajos, y que en muchos casos tienen mucha decir, contraste cromáticos y verdes y rojos y qué sé yo. Pero yo creo que es difícil de explicar eh, cómo fue que se formó como artista. Yo creo que ya tenía un poco, contradiciéndome a mí mismo, la idea de que quería pintar las tradiciones. Y las quería pintar de una manera rápida, espontánea, y me parece que él al principio no pensó en otra cosa que en expresarse. Pero como tuvo críticas muy favorables, muy al principio de su actuación como artista, él empezó digamos, a decir: lo que estoy haciendo vale. Y inmediatamente largó todo, absolutamente todo, y se fue con su hijo, primero a Buenos Aires, se instaló ahí en un departamento bastante modesto, pintaba como sin parar, como un enloquecido, y después se fue a París y ahí tuvo un éxito extraordinario, y volvió a Uruguay en el año 37 o 36 y murió en el 38. La producción, nadie sabe exactamente cuántos cuadros son los que pintó, pero es enorme. Es decir, que pintaba desenfrenadamente, y eso lo transforma casi en un expresionista, ¿no? Así que yo no creo que esta manera de pintar se pueda aprender como en la academia. Sí, por supuesto tenía conocimiento profundo y bueno sobre el color, sobre el compositor,
composición pictórica, era muy buen dibujante. El Museo Blanes tiene ahí en Montevideo muchos dibujos de Figari estupendos. Es decir, era un superdotado que cultivó la sensibilidad durante toda su vida, porque todo lo que pinta, una silla, ¿no? Pinta una silla, un gato, una puerta, son muebles de anticuario. No es que él va y mira la silla, lo tiene grabado en la memoria. Así que no sé si lo que le estoy diciendo sirve para algo. No es tan, nos hace olvidar en muchos casos las viejas cuestiones formales, académicas, ¿no? Y se entrega el tipo a la expresión pura. Así que es una mezcla de muchas cosas. Claramente un superdotado, en mi modesta opinión, y que es un americanista, si ustedes quieren, notable. No porque eso que pintó, vamos a decirlo de una manera crítica, no porque eso que pintó vaya a explicar y vaya a volver, sino que son recuerdos imborrables en su memoria que salen a la luz. Y para mí eso es la esencia de la pintura, si ustedes quieren. Hay otras formas de pintar, pinta de una manera muy expresiva y eso lo hace también muy exitoso y, si ustedes quieren, muy admirado, ¿no? En fin, es difícil, no es que se puede decir que Figari tuvo una formación académica que le enseñaron a pintar así, no creo. Gracias, Néstor. ¿Sirve? Bueno, Alberto Campos agradece la charla y dice: Néstor, fue un gusto volver a verte. Gracias. Gabriela Versiglia nos dice: qué interesante, Néstor. Mi pregunta es en cuanto a criterios de conservación y restauración. ¿Qué elección se toma con respecto a las zonas de su pintura donde la materia aparece como aplanada, debido al apilamiento de los cartones? Bueno, en general, hay muchas excepciones, pero en general, los cuadros de Figari se conservan en buen estado, porque es una estructura bastante simple, cartón y pintura, no hay otra cosa. Los problemas de conservación de la obra de Figari, que he visto mucha y he trabajado mucho, son más que nada problemas de maltrato y montaje del cartón. El cartón es una sustancia, es una lámina de fibras celulósicas relativamente estables, pero que tienen cierta fragilidad. Cuando se montan en un marco, le ponen los clavos, la sacan, la ponen, muchas veces están doblados y se rompen. Así que uno de los problemas más complejos es el montaje, o montaje y desmontaje, las consecuencias de los montajes y desmontajes. Otro problema complicado y casi irreversible es cuando los barnizan, esos cuadros que no hay que barnizar, porque su aspecto es opaco, y en eso reside gran parte de la gracia. La cuestión es que si alguien barnizó gruesamente un cuadro de Figari, es casi imposible eliminar eso no el brillo del barniz, sino el cambio cromático que se produce por la absorción del cartón, que es como un secante, ¿no? Y por más que yo pueda sacar el barniz en la superficie, el cartón queda manchado y muchos colores no se pueden recuperar, pierde esa cosa vaporosa, y muchas veces no hay remedio, ¿no? No hay remedio. Después, ya en mucho menor cuantía, están las enormes cantidades de falsificaciones que hay, muchas falsificaciones, en donde se han falsificado estas famosas etiquetas que están atrás de la sucesión que hizo Herrera Maclean, y se han vuelto a imprimir. Y si yo tengo una colección muy numerosa de fotos con todas las etiquetas y las buenas, digamos así, entre comillas,
se ve claramente que tienen una calidad gráfica muy distinta a las que han puesto ahora, o los que han puesto en otros años, ¿no? Porque son, vamos a decir, reimpresiones o fotocopias de fotocopias. Y se nota cuando, repito, cuando uno tiene mucho material de comparación. Entonces el reverso de los cuadros de Figari, el cartón, tiene mucha información, están las famosas obleas de la sucesión, están las etiquetas con la catalogación, están los manuscritos con los títulos de las obras y las medidas, muchos de ellos falsificados, muy bien algunos. Así que yo diría que son variados los problemas, aunque en promedio, y perdón por la simplificación, no es que se pueda decir que la pintura de Figari está en mal estado. No. Hay problemitas algunos, pero no. Sobre todo el tema ese del barniz, y eso es tremendo, ¿no? Tremendo porque los estropean para siempre, no hay manera de sacarlos. Un agradecimiento de Ale por este tan valioso material y testimonio. Luego Pino Mon pregunta, ¿los cartones que conociste, considerás que tenían algún tipo de preparación, ya que suele tener acabado mate? En general, no. No tienen ningún tipo de preparación, según he podido observar, en muchos casos. Él usaba una cosa que se conoce como cartón finlandés, que es de color así paja, ocre. Ahora ya no se consiguen más, son en realidad cartones no hechos de una sola masa, sino laminados. Gran cantidad de planos, hojas adheridas entre sí en el proceso de fabricación. Eso los hace bastante resistentes y en fin, no creo que haya utilizado ningún elemento que separe el cartón de la capa pictórica, porque lo que él intentaba producir era una pintura opaca, vaporosa, digamos así, de apariencia lejana al pastel, aprovechando la absorbencia del cartón que retenía el aceite de la pintura al óleo. Entonces, que yo haya podido comprobar, no he encontrado nunca una capa intermedia entre el soporte y la película de pintura. Carlos pregunta, ¿usted cree que hay una relación entre el tamaño generalmente pequeño de sus cuadros y esa espontaneidad de su pintura? ¿Su consumar es paralelo a su obrar? Sí, el tamaño tiene que ver. Hay algunos cartones relativamente grandes, pero no son la mayoría, no superan 50 por 70 y aún mucho más chicos, ¿no? A mí me parece esto de pintar así desenfrenadamente y con mucha improvisación, si se quiere, el proceso de imaginar la obra y de realizarla era casi simultáneo, creo, más allá de que a lo mejor podríamos sugerir que lo que él intentaba era recuperar o dar a conocer o revalorar las tradiciones de los criollos, de los gauchos, y lo que había visto en su juventud de la vida de los negros en su Montevideo. Eso sí, es claramente un motivo constante en su pintura, pero no creo que sea lo esencial. Lo esencial es ese obrar rítmicamente. No sé, es difícil de entender por qué lo hizo siempre así. Además, no cambió mucho, porque desde que empezó su periodo creativo fuerte hasta que muere, es muy difícil a veces decir, este es un cuadro del 25, no. No se puede saber, porque puso fecha en muy pocos cuadros. Así que esta cuestión, la diferencia entre no sé cómo decirlo, entre
imaginar y obrar, para mí es una interesante pregunta. Hay artistas mucho más intelectuales, si se quiere, pero él también era un intelectual. Era un abogado intelectual importante, escribió varios libros sobre estética, en fin, era un señor muy erudito. Así que lo que pintó no lo pintó de casualidad, pero no cualquiera se puede, digamos así, poner en creativo por más ganas que tenga, tiene que salir algo, y ahí está el tema, ¿no? Así que sí, me permanece en la duda mía hasta qué punto la concepción de la obra se desliga de la materialización, ¿no? O tal vez fue un proceso continuo. Ana Morales escribe: gracias Néstor, qué linda la presentación. Pensaba que el color de los cartones, como parte de la pintura, habrá variado con la absorción de los aceites y el pasaje del tiempo. ¿Eran cartones preparados especialmente para óleo? No, son cartones de encuadernación que se vendían en resmas en esas épocas. Muy bien no sabemos de dónde los conseguía, eso sería interesante investigar. No son cartones preparados expresamente para pintar, como los que producían Lefranc o Winsor & Newton u otras empresas de pintura, como hemos visto, por ejemplo, en la pintura de Colibadino. No, estos son cartones, vamos a decir, secos, cartones rústicos, pero que tenían una conformación bastante fuerte. Yo no he visto que estén manchados, sí he visto que están manchados por barnices, pero no por la aplicación de óleo, porque claramente él los dejaba absorber y seguramente graduaba ese proceso, no le pondría probablemente algún diluyente o medium en exceso, sino al contrario, tal vez intentaba, como he visto, tengo algunas fotos del taller en donde él está secando la pintura que sale del pomo sobre un secante, creo yo, para retirarle el exceso de aceite. Así que no creo, no he visto cartones manchados por el mismo artista, sino por otras circunstancias. Esteban Bustillo agradece y felicita por la charla, y Norberto quiere hacer un comentario. Norberto Villarreal. ¿Estás por ahí, Norberto? Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Perfectamente, sí. Sí, mira, con respecto a lo que estaba escuchando que decías vos, Néstor, el tema de los demarcados, yo soy conservador de museo y trabajo acá en Rosario, y lo que noto por ahí es que antiguamente no había un conocimiento sobre la materialidad de la obra, y entonces no se desconocía en el momento del demarcado el tema de la fragilidad de los materiales, por eso mismo la insinuación que hiciste sobre los clavos, la separación al mismo tiempo del contacto de la obra con la pestaña de la varilla, donde apoya la obra, e inclusive las tapas y los soportes de tapa de las obras. No había un conocimiento como hoy en día podemos visualizar así en una marquería un poco más preparada. Eso también haya influenciado, ha tenido influencia sobre lo que es la conservación de las mismas. Acá mismo se ven cosas muy, muy extrañas que no hacen a la preservación de la obra, como los materiales, el mismo tipo de armado que a veces uno lo que trata es de lograr en el armado, ensamblaje de la obra, en el enmarcado, de no impactar, de no tenga fuerza física de impacto para que no haya desprendimiento de la capa pictórica, ni vibraciones sobre el soporte de la obra. Antiguamente eso se desconocía, entonces muchas veces he recibido obras que realmente han tenido un maltrato por parte misma
de la gente que trataba de enmarcar esas obras. Eso era mi aporte nada más. Bueno, muy bien. Me parece muy oportuno el comentario. En el variado mundo de la restauración de artes plásticas, llamémoslo así, la cuestión del enmarcado se ha considerado muy importante hoy en día, el montaje, como se dice, ¿no? Y las obras más frágiles, es decir, las que tienen papel o cartón, son las que más sufren. Y muchísimos cuadros de Figari están muy dañados en toda la periferia, por los clavos y el maltrato, y en fin, hasta el punto en que colapsa esa zona. En muchos casos, hemos encontrado parches de cartón para solucionar eso, y bueno, ahí ya entramos en una situación más compleja. Pero bueno, la manipulación, por decirlo en general, es una operación de conservación, no algo que se puede delegar, con todo respeto, en un funcionario cualquiera, sobre todo, no sé. Una manipulación termina siendo una operación técnica, y la mala manipulación, no sé cuál es la estadística, depende del lugar, pero es responsable de muchos deterioros, muchísimo, ¿no? Así que lo que decís viene muy bien. De acuerdo con vos, gracias. Gilberto Brites agradece la charla también, y Julio Machín dice: muchas gracias, Néstor, muy buena la presentación, soy de Uruguay y no era uno de mis pintores favoritos locales. Todo cambió en el 2019, cuando al Museo de Artes Visuales en Montevideo llega una muestra de Picasso. Estaban en una sala la de Picasso y en otra la de Figari. A muchos nos gustó más la muestra de Figari por su gracia y espontaneidad de sus trazos. Bueno, como dije al principio, es muy o inapropiado o difícil racionalizar sobre el proceso creativo en las artes. Es algo de lo cual se puede hablar, pero finalmente hay cosas que nunca se van a poder demostrar, ni descubrir, ni encontrarle el hilo, porque en la profundidad del espíritu humano existen huecos insondables, misteriosos, motivos que no sé si algún día podremos explicar, o si conviene explicar, no lo sé. Y en eso reside en parte el arte. Es más, el arte es lo que nosotros decimos que es arte, porque si bien hay grandes obras maestras universalmente reconocidas, la condición de objeto artístico es algo que se reconoce nada más, y entonces empieza a ser considerado como tal. Hay una cuestión estética también profunda, ¿no? Que a pesar de estar hecho con materiales físicos, no sé, una escultura de barro, ¿no? No es lo mismo una masa de barro que una escultura de barro. El artista la ha transformado, le ha dado forma, y en ese momento hay un cambio sustancial en ese objeto. Deja de ser barro para ser forma. Y entonces yo creo que esa transformación es importantísima y cambia completamente la naturaleza del objeto, ¿no? Entonces, a veces cuando dicen vamos a estudiar la materia, yo diría vamos a estudiar el material artístico, porque la materia es muda en todo caso, y el material artístico ha sido transformado por esa cosa que se llama, no sé, subjetividad, o se llama creación, o se llama como quieren ustedes. Así que Picasso y Figari, cuando estos reconocimientos
se hacen repetidamente a lo largo de la historia, es como que, bueno, que finalmente hay un cierto consenso de decir, este es un gran artista, este tiene que ser considerado uno de los más importantes por tal cosa y tal otra. En fin, es muy variada la cuestión, ¿no? Así que podríamos hablar 2 días seguidos sobre esto. Mariana Astesiano, muchas gracias Néstor por compartir todo este material y tu experiencia. Un placer verte y escucharte. Gracias, muchas gracias, Mariana. Claudia Barra, muchas gracias Néstor, siempre es enriquecedor escucharte. Esa es uruguaya. Gracias, Claudia. Damasia Gallegos, muy linda charla Néstor. Muchas gracias. Claudia Goldsman, muchas gracias por la charla, interesantísima. Muy Carlos. Bien. Carlos Ruta, una pregunta. Néstor, muchas gracias. Quería hacerte 2 preguntas en una. Primero, si yo seguramente entendí mal, pero la profundidad tiene que ver con ese gesto casi gráfico de la escritura en el cartón, en este caso, del cual emerge la totalidad de la pintura, sus movimientos, como dijiste vos. Si eso es así, entonces la profundidad de la obra, entendiéndola ya en un sentido quizá metafórico, pero digamos lo que la obra es ese poder de sugerir que tiene la obra, como vos lo llamaste de otra forma, evocación. evocar, perdón, gracias, evocar. Ese poder de evocar tiene en el fondo un gesto muy material, digamos. Un gesto, eso me parece que es maravilloso, ¿no? Un gesto muy material que hace a la identidad del propio artista, ¿no? Algo que casi es espontáneo en él, ¿no? Ese gesto de Figari que has descubierto, eso se descubre obviamente en los análisis que vos has mostrado, pero comparativamente con otros pintores, ¿se nota esa diferencia, esa huella digital casi de él, de su pintura? Sí, posiblemente haya otros artistas que se pueden emparentar con lo que yo digo, sobre todo estos artistas que utilizan la materia muy expresivamente, mucho empaste, pero la cuestión es así. No es que yo haya descubierto esto y que sea una explicación rotunda de Figari. Lo que sí veo es que lo que se ve, sin ningún otro aditamento más que los ojos y los anteojos, qué sé yo, no es consecuencia de lo que está arriba materialmente, sino que también por debajo hay una estructura de gestos y de trazos que le da vibración a la superficie y que uno no es consciente. ¿Por qué tiene tanta gracia este caballo, este personaje, este perro? ¿Por qué tiene tanta gracia? ¿Qué es lo que hizo? No es simplemente lo que está ahí y que yo puedo medir, fotografiar, es algo que viene en 2 sentidos, materialmente y simbólicamente o metafóricamente desde adentro. Lo que finalmente se ve, y a veces hay otras cosas como superposición de determinados colores que hacen que el resultado final sea muy difícil de reproducir mezclando 2 colores, sino que el resultado final es la mezcla óptica de los 2. En todo caso, en toda pintura convencional existe ese fenómeno, que hay muchas, digamos así, resultados ópticos y cromáticos que son responsabilidad de estratos que están superpuestos. Y en un sentido más poético, es cierto que eso se puede
de alguna manera demostrar a través de la radiografía, ¿no? Porque la radiografía es como que aísla los trazos, los hace visibles y te los pone en un contexto muy distinto. Es como que es una síntesis, si es que se puede sacar una buena radiografía, porque a veces no es tan fácil. Así que, si no entendí mal tu reflexión, yo diría que hay dos dimensiones de lo profundo. Una dimensión más poética y una dimensión puramente material. Para mí, se vuelve a repetir la pregunta, ¿qué está antes? ¿La concepción de la forma o la materialización? No lo sé. Para mí, que en este caso, en este artista, es diría yo, un proceso continuo, que todo tiene que ver con esta historia de la evocación, que todo, pero de pronto utiliza una técnica que desconcierta, que fue muy aplaudida, y que aún hoy en día se considera inimitable, se considera, ¿cómo hizo este tipo para pintar así? ¿No? Es muy difícil racionalizar las motivaciones profundas de un artista. No sé si logro contestar lo que me decís. Muchas gracias, Néstor. Mariana Buscaglia también agradece por la linda charla. Celina Garrocha Ferreira, excelente charla. Gracias a Néstor y gracias a la Cátedra de la UNSAM por la posibilidad de ver con nuevos ojos las múltiples capas de la obra de Figari. Y quizá entender por qué intuitivamente me atrae tanto contemplarla. Damasia Gallegos, preciosa charla, Néstor. Diana Melano, gracias por la charla. Quería comentar un aspecto formal sobre la imagen y es esa falta de jerarquía entre las figuras y el fondo. Ambos tienen la misma importancia en su tratamiento y resolución. Como que la figura y el fondo se encuentran y se construyen de modo mutuo y con el mismo nivel de importancia en la construcción de la imagen total. Muy bien observado. ¿Me escuchan? Muy bien observado, sí. La teoría de la percepción, sobre todo la Gestalt, ¿no? Que es una escuela que algunos de ustedes seguramente conocen, ha estudiado esta cuestión de la figura fondo y tantas otras, ¿no? Siempre la figura, como definición, es la articulación más desarrollada. El fondo muchas veces actúa como un telón o es simplemente lo que está ahí y no se le ha dado importancia. En este caso no, que hemos visto que de pronto Figari se detiene a elaborar en un rinconcito acá arriba de la pared y digo, ¿por qué hace esto? Y seguramente porque le parecía, no lo sé, pero seguramente porque se divertía o porque le parecía importante hacerlo vibrar o vaya a saber. Y en ese caso se invierte, muchas veces se invierte la relación y la zona más elaborada es la que está atrás, la que está en el fondo, la que aparentemente no importa. Y esto lo he podido comprobar muchas veces radiografiando otros artistas. Hemos hecho campañas de radiografía de muchísimos artistas, vamos a decir, para no salir del siglo XX, ¿no? De la Cárcova, qué sé yo, Colibadino. Siempre hay una armoniosa relación figurativa entre el fondo y la figura, pero finalmente uno se da cuenta que la figura es la zona más elaborada. Y el fondo, bueno, porque no hay más remedio que poner una cosa adelante y otra atrás. Y en Figari parece ser que no es siempre así, que el fondo es más importante que la figura termina siendo una silueta apenas insinuada y el fondo es una cosa elaborada, vibrante. Tiene toda la razón. No sé quién es, Ana Melano me dijiste, sí. María Laura, gracias Néstor, muy interesante todo lo que transmitiste. Seguramente voy a mirar con nuevos ojos la obra de Figari. Gracias. Cristina Baucero, excelente Néstor. Gracias por tu mirada
como un acto posterior al ver. Gracias, Cristina. Cristina fue, no sé si sigue siendo, fue la directora del Museo Blanes de Montevideo. Así que muchas gracias por prestarme atención. Martín Dolgiestile, muchas gracias, profesor, siempre tan claro compartiendo conceptos. Julio, nuevamente, muchas gracias, dan ganas de agarrar los pinceles, muchísimas gracias, felicitaciones, saludos a todos. Lo que no saben es que todo restaurador es en realidad un pintor frustrado. Bueno, estamos. Muchas gracias, Carlos y Laura, por invitarme. Me dio mucho gusto hacerlo. Y a disposición para colaborar y para lo que sea necesario para mejorar el conocimiento, como quieran, o simplemente para charlar, que también es fundamental, para intercambiar, aprender de los otros, en fin. De eso se trata la vida, creo. Así es. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a todos, todas las que han participado y nos encontraremos seguramente en alguna próxima actividad de esta y seguramente, eso espero, con Néstor o quien Néstor invite y podamos seguir compartiendo tu conocimiento y esa profesión tan maravillosa. No creo que un restaurador sea un pintor frustrado. No creo mucho en las frustraciones, pero me parece que tampoco se puede ser restaurador sin esa finura que has mostrado en tu charla. Sí, yo insisto en la educación de la sensibilidad. Sin eso no se puede, no sé, yo no puedo. Así que muchas gracias, Carlos. Seguimos en contacto, ya estuvimos hablando un poquito, después en otro momento la seguimos. Te voy diciendo cómo pueden ir algunas cosas y bueno, encantado, muchas gracias. Para mí un gran honor poder, en serio, poder estar presente en esta convocatoria y espero haber sido útil. Espero que, no sé, a lo mejor rebasa el interés de los miembros del centro, pero bueno, es otra cosa, es otro idioma, no sé cómo decirlo. O tal vez se complementa, no lo sé. ¿Hasta dónde? Seguramente. Gracias, Néstor. Y bueno, este es un pequeño, este deseo de aprender de los restauradores también es un pequeño homenaje a la tarea de ustedes y a tu generosidad en todos estos años que compartimos. Gracias, Laura. Gracias, Diego, Marina. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima oportunidad.